Ahora aprendamos de Pablo. Ya cansado del camino, vengo a tus pies y doy gracias que en estos momentos puedas recibirme también. Yo pensaba que no tendría fuerza y que jamás alcanzaría tu perdón. Oh, cuántas veces abandoné tu senda y el maligno los ojos me cerró. Yo enredado en las cosas de este mundo, y como el buen padre tu corazón sufría, Señor. Oh, perdóname, Señor, te suplico por favor, que aunque sea entre los más pequeños, me recibas en tu reino y me des tu salvación. Oh, perdóname, Señor, no me dejes, por favor. Ya sé que sin ti no soy nada, por favor que todo se acaba. Toma hoy mi corazón. Mis hermanos en la fe también sentían el dolor de verme separado, y también habían muchos que decían que ya yo no estaría a su lado. Pero gracias al Señor he recibido su perdón. Levanta tu cabeza, hermano, que Jesús me ha resucitado y para su gloria aquí estoy. Oh, perdóname, Señor, te suplico por favor, que aunque sea entre los más pequeños, me recibas en tu reino y me des tu salvación. Oh, perdóname, Señor, no me dejes, por favor. Ya sé que sin ti no soy nada, por favor que todo se acaba. Toma hoy mi corazón. El cristiano que imita al apóstol Pablo, como bien él dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, será un cristiano vencedor, lleno de luz y sal para la tierra. Iluminará todo lugar donde quiera que llegue, y será una vasija de honra en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos su vida y las cartas que fueron añadidas a la Biblia, para que sin duda formaran parte de nuestras enseñanzas hoy día, rápidamente se dará cuenta usted
de por qué el hombre ha transgiversado tanto las escrituras. ¿Por qué existen tantas denominaciones con diferentes nombres divididas si solo hay un Dios y una sola Biblia? ¿No es cierto que esta pregunta está en primera plana en el mundo entero, en cada persona? Y además esta realidad afecta a la humanidad, siendo una de las mayores causas de tropiezo para que el hombre no busque al Dios verdadero. Comencemos a aprender de Pablo. En Romanos capítulo 14, verso 20, leemos: no destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Verso 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Observó como Pablo, sabiendo que ya nosotros no estamos bajo las leyes de abstenencia de alimento a la que estaban sometidos los judíos. Aquí dice: a la verdad todos los alimentos son limpios, pero él estaba dispuesto a no comer carne jamás, si era necesario, para no hacer tropezar a los que aún no comprendían que estamos libres de estas prohibiciones. Este pensamiento lo confirma en Romanos capítulo 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Una vez más notemos que todo esto él estaba dispuesto a hacerlo por el amor a las almas y el temor de poner en riesgo su salvación, sirviéndole de tropiezo por alguna causa a las personas en este mundo. Continúa en el versículo 15, en su parte B: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿No es esto un ejemplo digno de imitar? Sabemos que en estos tiempos el cristiano no está sometido a las leyes de la antigüedad que se encontraban los israelitas, los judíos, leyes de abstinencia de alimentos como otras leyes rituales, ceremoniales, a las cuales decía la ley: haciendo estas cosas, por ellas viviréis. Mas ahora nosotros estamos bajo la ley de la gracia, la ley de Jesucristo, la ley del amor, el nuevo pacto. Podemos leer en Hechos capítulo 15, verso 29. Él le comunica en esta carta a los no judíos que solo deberíamos de abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de animales ahogados y fornicación. Pero qué temor tenía este hombre de hacer cualquier cosa que pusiese en riesgo la fe del hermano. En otra ocasión dice Filipenses 3, del verso 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Queridos hermanos, en estos tiempos en que vivimos hay una urgencia en meditar qué estamos haciendo los hijos de Jehová en medio de un mundo que está siendo devorado por Satanás y sus demonios. Cada día que pasa las personas se vuelven más pecadoras, idólatras, blasfemos, rebeldes al Dios verdadero, amadores de sí mismo y de lo malo, aborrecedores del bien, y todos se preguntan: ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué será de los hombres dentro de unos años más? Ya que esto nadie puede frenarlo. Sabemos que estos tipos de personas y males han existido en todo el mundo a través de los tiempos, pero ahora se está generalizando más y más. Podemos leer en Romanos capítulo 1 del verso 29 y 31, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y en el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si en sus manos estuviera algo que pueda hacer para que las almas huyan de la esclavitud del pecado en la que se encuentran en manos del diablo, ¿lo haría? ¿Cuántos familiares, quizás hijos, padres, hermanos, tengamos nosotros en esta condición, verdad? ¿Ha pensado alguna vez si tuviese que abandonar cosas que quizás el hombre piensa que no son pecaminosas, pero el Señor le diga, no hagas esto porque así conviene que sea para beneficio del pueblo de Dios? ¿Lo haría por ganar a Cristo o por quizás no hacer tropezar a otros? Veamos otro ejemplo de Pablo en 1 Corintios capítulo 9 del verso 4 al 6. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Notemos en estos versículos como Pablo, además de no comer carne ni beber vino, dejó al lado la vida de familia matrimonial, se privió de traer una mujer con él como los demás. Él y sus seguidores tuvieron algo en común, que fue sin dudas un mandato que más adelante estudiaremos con más profundidad. Este asunto se refiere al no sacar beneficio material de la iglesia, las personas, el conjunto de almas que siguen al Señor y deciden llevar la vida que agrada a Cristo. Por muchas razones Pablo determinó no vivir del Evangelio. Se privó, además, de este derecho de los demás para presentar el Evangelio gratuitamente a las personas. Recordemos que en esta carta él aclara que comer, beber, llevar una mujer consigo como esposa y sacar algún provecho material de las personas que venían al reino, es decir, los que presiden, que dedicaban su vida a la predicación y andaban por consiguiente predicando el Evangelio y ocupados en el asunto del reino de los cielos, no le era pecado hacer estas cosas. De hecho, habían quienes lo hacían, pero una vez más quisiera que piense de qué manera este siervo fiel decide servir a Cristo. Todo esto que hemos leído sin dudas apoya todo lo que afirmamos al principio de este estudio cuando comenzamos Aprendamos de Pablo. Todo lo que afirmamos de que él sabía muy bien que el siervo de Dios debe comportarse como el menor. En Hechos capítulo 20, del versículo 33 en adelante, hace un comentario a la iglesia. Dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los demás que están conmigo, estas manos me han servido. Mire como hasta para las cosas solamente necesarias él trabajaba para conseguirlas y no ser de tropiezo ni carga a nadie. Según algunos estudios, él hacía casas de campañas, entre otros trabajos. Continúa en el verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados.
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quizás cuando decíamos que Pablo y sus seguidores determinaron no vivir del Evangelio o ser una carga para la iglesia, usted pensaría, bueno, quizás solo Pablo tomó esa decisión, pero no se la inculcó a los demás. Aquí en el verso 35 que acabamos de leer, él dice: les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es decir, él le dio un ejemplo y un mandato a los que querían seguir a Pablo y querían imitar a Pablo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 9 al 12, podemos también leer: sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿No dice las Escrituras, les he enseñado? Las enseñanzas no son para cumplirlas o hacerlas nosotros también. Además, aquí a los tesalonicenses les dice: ejemplo les he mostrado. No solo él, sino los que andaban con él también daban ese ejemplo. Nótese que está hablando en plural. Nosotros quiere decir los que con él estaban y seguían su ejemplo. ¿Y qué diremos pues de la frase que él repitió, la cual usó Jesús mismo? Y aparece en Hechos capítulo 20, verso 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando la Biblia nos narra la historia y sucesos de aquel tiempo de los primeros cristianos, podemos observar que estos hacían recolectas. Incluso muchos que tenían propiedades la vendían y la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran repartir todos estos bienes a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. También habían quienes se beneficiaban materialmente de esto, pero solo se utilizaban para lo necesario. Estos eran los que se dedicaban a tiempo completo al servicio del reino de los cielos. En Hechos capítulo 4 del verso 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Oyó qué maravillosa enseñanza, qué unidad tenía aquellos cristianos, hijos de Dios. La iglesia, sin duda alguna, era algo maravilloso, como todas estas recolectas que se hacían eran utilizadas para el bien de su pueblo, para que todas las personas estuvieran unánimes y no hubieran necesidades. Nadie tenía más privilegio ni tenía más cosas que los demás, sino que entre todos repartían según sus necesidades. En una ocasión dice: juntos partían el pan cada día en sus casas con alegría de corazón. En una ocasión, en 1 de Corintios capítulo 16 del verso 1 al 4, menciona Pablo una ofrenda para los santos, es decir, para los cristianos que tenían necesidades en Jerusalén. Le mandó a los corintios que cada primer día de la semana, antes de la llegada de Pablo, pusieran aparte algo según hubieran prosperado, para que cuando él estuviese presente, no se recogieran entonces. Mandó además que designaran por carta a los que enviarían para que llevaran el donativo a Jerusalén. Este texto, queridos hermanos, en muchas ocasiones quizás ha sido mal interpretado o mal usado a conveniencia de algunas personas que aseguran que Pablo
sí vivía del Evangelio, y que por tanto esta ofrenda era obligatoria cada domingo, por lo que hoy también se debería de hacer esta tradición o esta costumbre, y además se usaba para beneficiar también a los que dirigían. Pero estamos seguros, según los análisis profundos que hemos hecho a raíz de las escrituras aquí, estamos seguros después que analicemos con profundidad las escrituras, todo aquel que haya leído este material de estudio y todos estos textos bíblicos que hablan de cómo Pablo servía y cómo él daba ejemplo a los que los imitasen, que esto no es verdad. Veamos como dice originalmente Primera de Corintios de 16, comenzando en el verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. A continuación leeremos algunos textos que confirman una vez más las palabras de Pablo y lo que hemos venido tratando aquí en este material, de que él no se aprovechaba de ninguna de estas ofrendas o recolectas, ni los que andaban con él siguiendo ese ejemplo. Así él enseñó que lo imitaran. En 1 de Corintios capítulo 4, verso 11, les dijo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Habrá observado aquí como Pablo hablaba en plural, como hablando en nombre de los que estaban con él? No solamente Pablo padeció por todas estas necesidades y vicisitudes, sino que los que andaban con él se comportaban como él y andaban con él, haciendo del modo que él también decidió hacer para no ser una carga ni tropiezo para la iglesia. Pero ¿por qué Pablo determinó servir así de esta manera a Cristo? Pues sencillamente, en primer lugar, él sabía que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. En otras palabras, recibieron gratis la salvación, pues den gratis la salvación. Prediquen gratis. Además, cuando hemos leído otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta, en aquellos tiempos habían personas que se estaban aprovechando de la fe para no solo vivir sin trabajar con sus propias manos, sino muchos querían enriquecerse. Y su interés de predicar el Evangelio o ocupar un puesto importante en la iglesia no era el correcto. El amor por las almas no era su principal motivación. Queridos hermanos, este punto que estamos tratando es un tema esencial y vital para la iglesia y sin duda se ha convertido en un tropiezo total para la fe de los demás, de todas las almas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Este tema tan profundo, este monstruo que ha estado alimentando la cizaña y las artimañas del maligno de las tinieblas para destrucción de todas las almas en la tierra, sin dudas, es el amor al dinero. También allí comentado por nuestro apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción,
y perdición. Sigamos leyendo en el verso anterior, verso 5. Disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Reflexionemos en esta palabra. Usan la piedad como fuente de ganancias. Esto se puede traducir así: quieren dirigir en la iglesia o pueblo de Dios para ganar dinero. Incluso habíamos leído en el verso 9, los que quieren enriquecerse. En cuanto a la doctrina conforme a la piedad, veamos, doctrina significa enseñanza y piedad, misericordia, compasión, justicia. Podremos decir entonces que este verso lo que quiere decir es que sigamos las enseñanzas de Pablo de predicar y trabajar en el reino conforme a las reglas del amor por las almas, por misericordia, y cuyo único objetivo sea lograr que las personas que están bajo el yugo de Satanás en este mundo se liberen y vengan al conocimiento de la verdad, para que se hagan libres. De otro modo sería entonces la doctrina falsa, la que no es conforme a la piedad. ¿Qué significaría entonces? Pues lo contrario. Así, de esta manera, no sigamos la enseñanza de predicar y trabajar en el reino conforme a las reglas de la impiedad o a las reglas impías, que no son inspiradas por el amor a las almas y a la misericordia, sino por amor a lo material. Esto lo confirmaremos porque Pablo detalla mejor en otros versos y en otros textos. Por ejemplo, por esta causa Pablo escribió de estos que no trabajan conforme a la piedad en Filipenses capítulo 3 verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Qué son los obreros? ¿Acaso no somos los que trabajamos? En este caso, los que trabajamos para el reino. Y mire qué interesante, que hay una profecía que Jehová pronosticó en Isaías capítulo 56 verso 11 para estos tipos de obreros o pastores falsos que no tendrían piedad, y los comparó también con perros. Y esos perros comilones, dice aquí, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Y qué hay de la palabra comilones? En Romanos capítulo 16 verso 18 también aquí encontramos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y dice en Filipenses también capítulo 13 verso 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ven como su objetivo, o sea, el de los falsos, cuya doctrina no es conforme a la piedad, es conforme a lo terrenal, digamos, conforme a lo material. Y esto tiene relación con las profecías que ya vienen desde la antigüedad, hablando de los malos obreros o falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. En ocasiones dicen que engordarían a las ovejas para comerlas, que se visten de su lana, se apacientan a sí mismos, y luego abundaremos más acerca de esto en este estudio. Pero ahora mire cómo Pablo una vez más nos detalla qué significa la doctrina conforme a la piedad. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3. Pero empecemos recargando aquí en este verso 3 en adelante en un poco más la que es conforme a la impiedad, la que no es conforme a la piedad. Y luego marcaremos la diferencia porque sigue también aquí detallando este tipo de doctrinas, la falsa y la verdadera. Pues dice en el verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire como aquí no dice que se conforma a las sanas palabras de Pablo, sino de nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos decir que esta enseñanza solamente de Pablo, Jesús también las enseñó. Y dice en el verso 4 lo que pasaría entre las personas que estén siguiendo este tipo de enseñanza. Miren, abran sus oídos y sus ojos, lean. Estas son señales para que usted pueda ver. Una vez más menciona la palabra está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. En este estudio usted encontrará muchos versículos que repetiremos en ocasiones, pero hay una necesidad urgente y enorme de repetirlos para que usted de diferentes puntos de vista pueda entenderlos, interpretarlos y así llegar a la verdad. Bueno, aquí queremos decir que estas personas que actúan así se manifestarían con los frutos de la carne, ya que hemos visto en Gálatas al principio de este estudio en el temor a Jehová, y no tendrían entendimiento, por lo que no pueden conocer la verdad, por eso dice privados de la verdad, ni querrán tampoco conocerla, porque a ellos no les importa, ya que solo lo que les importa es lo terrenal. Por eso toman la piedad como fuente de ganancia. Miren, esto es grave para todo aquel que aún critica a Pablo, y a los que no solo seguimos a Pablo, sino que ya aquí vimos que seguimos también con esta doctrina a Cristo mismo. Dice el verso 5 final, toman la piedad como fuente de ganancia. Fíjese que ni siquiera dice aquí para enriquecerse, sino que ni aún para vivir de ella. Esto es bueno, porque representa un peligro. Por eso Pablo usó en una ocasión allí la palabra que él no abusaba de este derecho, o que no se aprovechaba por no servir de tropiezo o obstáculo a la fe de los demás, sino que su beneficio estaría reservado en los cielos. Y termina incluso aquí aconsejando apártate de los tales. Pero mire qué claro, una vez más veremos cómo se marca la diferencia con más claridad cuál es la buena doctrina o enseñanza, la que también dijo Jesús aquí en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso también dijo en otra ocasión, si lo hago de buena voluntad o de buena gana, recompensa tendré, pero si de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. Y sigue aquí en el verso 7, ahora recordándoles que nada hemos traído a este mundo y sin dudas nada podremos sacar. Veamos una vez más cómo recalca que esta manera correcta de trabajar deja fuera el deseo de beneficiarse y la codicia de las cosas materiales de esta labor del cristiano verdadero, y completa así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, le aconseja, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y termina en el verso 13 y 14, mandando que guarden este mandamiento, digamos, esta sana doctrina, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta el fin de todas las cosas. Ven una vez más como Él no dice que se queden ahí aguantando, ni orando para que el Señor cambie a estas personas o haga un milagro en medio de estas perversidades y catástrofes, que sin duda es lo que hay en medio de congregaciones así, cuando hay personas que el deseo de su corazón no viene conforme a la piedad y por eso caen en todo este tipo de disputas y de orgías, contiendas, celos, divisiones y todo tipo de carnalidades. Por eso en ningún momento usted encontrará que él dice permanezcamos en estos lugares, sino que dice apártate de los tales. Ahora vamos a aclarar el asunto de la palabra que aparece en las escrituras del que milita para Cristo. Hay algo que debemos aclarar en cuanto a esta palabra mal usada a conveniencia también de algunas personas. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Miren hermanos, si hemos estudiado en muchísimos lugares cómo Pablo dio ejemplo de trabajar con sus propias manos y dijo que así siguiéramos nosotros su ejemplo, y también en una ocasión dijo, el que no trabaja tampoco coma. No podemos entonces hallar contradicción aquí en este texto, en ninguna manera enseñándole a la gente que no trabajen, sino que con su sudor mantengan más bien a su familia, como Él nos ha enseñado, todos por igual. Lo que aquí se refiere es a que ya ahora nuestros sueños, metas y esperanzas no deben estar puestas en este mundo. Y muchas veces tenemos los cristianos que renunciar a carreras y trabajos que en otros tiempos, cuando estábamos en tinieblas, teníamos cuando nuestras esperanzas estaban puestas solamente en lo terrenal, en las cosas de la carne, y no teníamos las esperanzas. Y ahora hallamos que estas cosas nos sirven de tropiezo para nuestra espiritualidad.
pero sí podemos realizar trabajos y oficios que nos permitan compartir el tiempo con el ministerio del reino. Por ejemplo, Pablo renunció a su cargo importante e ilustre en el gobierno romano y su posición entre los judíos y escribas y fariseos, pero en cambio siguió trabajando en otras labores cotidianas como hacer casas de campaña, y de esta manera él cobraba tiempo para esforzarse en trabajar en el reino gratis. Esto es lo que queremos que comprendamos, porque si no la palabra se estaría contradiciendo. Además, muchos utilizan estos textos para torcer las escrituras para su propia ganancia y su propia perdición. Claro está que desde aquel tiempo había hombres corruptos que ciertamente no estaban conforme a la piedad. El amor por las almas no era lo que lo motivaba. ¿Qué significa esto, hermano mío, de usar la piedad como fuente de ganancia? No es usar la fe, promulgar la fe, predicar la gracia de nuestro Dios por algún interés material como fuente de ganancia. Además, muchos lo hacían desde aquel tiempo para enriquecerse también. No era para menos. Pablo sabía que esto representaba un peligro para el reino de Dios, un tropiezo total cuando las personas se dieran cuenta de lo que estaban haciendo los hombres, usando la fe y el evangelio para negocios sucios. No solo disgustarían a los creyentes, sino a los que están en el mundo sin fe y contemplan desde afuera. Esta causa fundamental fue la que impulsó a Pablo quitar la piedra de en medio, que sin duda es una de las causas fundamentales de que existan tantas denominaciones o iglesias divididas hasta el día de hoy: el dinero. Sigamos leyendo en el verso 6 en adelante de Primera de Timoteo capítulo 6. Del verso 6 en adelante: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y termina en el verso 11, dando el consejo una vez más, para que así se haga. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero eso no es todo. Pablo sabía que más adelante, no solo en aquel tiempo, sino que en el futuro vendrían lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y terminamos con el verso 28. Veamos cómo les menciona aquí cuál debe ser la meta del que dirige. Pues, si no será esta: salvar a las personas por amor a las almas y apacentarlas hasta entregarlas a su Señor, que fue quien se entregó en muerte y muerte de cruz, para que cada una de ellas sean salvas y lavadas por su sangre preciosa. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo es un reflejo de una ilustración que encontramos en los evangelios Lucas capítulo 7, 36 al 48, donde nos narra una historia de cierta mujer pecadora que vino a los pies del Señor Jesús, llorando, arrepentida de sus pecados. Le lavó los pies al Maestro con sus lágrimas y lo ungió con perfume, como símbolo de profundo amor y agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? A sus perfectas enseñanzas y al hecho de que ella pensaba y nunca había imaginado tener perdón de sus pecados y acceso a reunirse con los hijos del Dios verdadero.
teniendo además reconciliación con el Padre, y por consiguiente, si se apartaba del mal camino y permanecía en la fe y en la verdad, alcanzaría la salvación, al igual que los demás. Esto para ella significó todo, ya que se sentía indigna de merecer todo esto. Jesús se estremeció y le dijo a sus discípulos en el verso 41 en adelante de Lucas capítulo 7, del verso 41 en adelante, les cuenta: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Se preguntará, ¿qué relación tiene con Pablo? El apóstol Pablo en varias ocasiones en sus cartas da muestra de cómo él se sentía como el menor de todos los apóstoles, como un abortivo. En una ocasión dice: el más pequeño entre los hijos de Dios, porque dentro de todos los pecados cometidos en su vida, cometió un grave error y fue perseguidor de los cristianos. Cuando fue soldado romano y no tenía conocimiento de la verdad, fue cómplice y causante de asesinatos y muchos dolores de la iglesia en sus comienzos en la tierra. Y por esta causa fundamental, luego de haberse tropezado con Jesús en la visión que tuvo en el camino a Damasco, y fue tirado del caballo al suelo, perdió su vista hasta que más adelante Jesús le devolvió la vista y lo trajo así al conocimiento de la verdad, del Evangelio, para que fuera un vaso de honra en las manos de nuestro Señor, quien además borró todos sus pecados y lo hizo apóstol y una de las figuras sin duda más usadas a favor de que el Evangelio se extendiera a las naciones hasta el día de hoy. Ese gran siervo, al igual que aquella mujer pecadora arrepentida, mostró mucho, pero mucho amor, tanto así que lo dejó todo para servir a Cristo, pero conforme a la justicia y a la piedad. El amor por las vidas, sin dudas, era el único objetivo por el cual trabajaba para el reino. En una ocasión exclamó: ay de mí si no predico el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, del verso 16 al 18. Leemos: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amados, no cabe duda que este hombre sabía que su misión en este mundo fue cumplir con todas las instrucciones que recibió del mismo Señor Jesús, al pie de la letra, y su interés era ganar las vidas, y además sabía que él iba a tener la vida eterna, y sus tesoros estarían guardados en los cielos. Allí los ladrones no hurtan ni minan, y la polilla no puede corromper. En 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 7 en adelante escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo importante que debemos comprender acerca de la Biblia, pues la Biblia no es un libro que desde el principio fue creado tal y como lo tenemos ahora, sino son varios libros o escritos hechos a través de diferentes hombres y diferentes etapas en el tiempo y lugares. Y creemos que fueron revelados y permitidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
y reagrupados en un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios, para nuestras enseñanzas y para que nos pueda guiar en estos tiempos tan difíciles y podamos aprender de nuestro Padre Celestial y conocer las historias de la antigüedad. Ahora es fundamental que entendamos que esto no quiere decir que estén ubicados estos textos o estos libros por un orden original, como decir, por ejemplo, según la fecha o persona que lo escribió o el lugar donde se escribió, ni que lo tengamos por ese orden. Sabemos que el término, la ley y los profetas fueron dados al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, desde el Génesis hasta Malaquías, según el orden que buscaron los hombres para formar las Escrituras. Y desde Mateo a Apocalipsis o Revelación se le denomina el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. ¿Entendimos esta parte hasta aquí? ¿Por qué aclaramos esto? Pues aquí en este material de estudio Luz y Sal de la Tierra estudiaremos en el capítulo Quitemos la piedra de tropiezo y encontrará bien detallado que la ley tuvo su función hasta Juan el Bautista. Y al llegar Jesús en tiempos de la ley, pues él nació en tiempos de la ley y comenzó a enseñar que ya esta ley de Moisés o del antiguo pacto iba a ser sustituida. Y ahora los principios morales de la ley de Moisés pues recuperarían su verdadero valor en Cristo Jesús. Aclaramos todo esto porque hay quienes no comprenden aún en estos tiempos estas cosas. Para entender mejor, pongamos un ejemplo. Si el alfarero va a hacer un trabajo nuevo con materiales viejos o de uso, él tiene que tomar esa materia prima y todo completamente procesarlo, digamos, con todo lo que lleva, para poder hacer que ésta sirva para crear algo nuevo. Si esta materia prima vieja, él solo toma una parte de ella para procesarla y otra no, ¿cómo creen que podrá usarla? Pues esto es un error. Él debe procesarlo todo completamente, esta materia prima vieja, para poder utilizarla y así formar lo nuevo. Además, es ilógico por qué el alfarero dejaría una parte de lo viejo sin procesar. Él nunca haría eso, ¿verdad? Así como los fundidores, ellos funden los materiales viejos o defectuosos y después que lo procesan todo en el fuego y los demás procesos que lleva, pues entonces estarán listos para poder crear lo nuevo. Ellos no pueden dejar una parte fuera sin procesar, tienen que procesarlo todo. ¿Qué relación tiene esto con la ley y los profetas y el mandamiento del nuevo pacto? Pues la ley de Moisés del Antiguo Testamento fue, según los hombres, fue metida en el fuego y procesada para hacerse nueva. Pero si usted deja leyes y mandamientos sin fundir o procesar, está cometiendo un error grave, porque esto no fue lo que hizo Jesús, nuestro alfarero. Él creó nueva todas las cosas, de modo que los que toman solo una parte de la ley y la resumen, pero dejan vivas otras y no las procesan o las resumen, sino que quieren aplicarla junto con la nueva, están cometiendo un error gravísimo y totalmente antibíblico. Esto es como si el alfarero construyera una imagen de una persona con la masa nueva y luego cogiera partes de una figura vieja y la insertara en la nueva. Como poner un ejemplo, la figura de un hombre nueva y poner orejas, nariz y manos de una materia prima vieja. ¿Usted piensa que esto lo haría un alfarero humano? Pues cuánto más cree que nuestro Dios y Creador y Jesús mismo harían esto en nosotros. Construir lo nuevo con cosas viejas aún sin depurar. No se engañe, esto no tiene ninguna lógica ni sentido, a no ser que hayan personas que quieran aferrarse a leyes del antiguo pacto y por algún motivo quieran dejarlas vivas. Por ejemplo, hay quienes dejó la ley de los 10 mandamientos sin procesar. Por eso aún tienen las vendas puestas en sus ojos y mantienen cargas innecesarias a los hombres, como guardar el sábado, creyendo así de esta manera que serán salvos por estas leyes aún. Tanto así es este asunto que han hecho de esta ley ceremonial, el séptimo día, el sello que identifica la religión verdadera. Vamos a leer y vea todo lo que han dejado estas leyes vivas sin procesar o sin comprender qué sucedió cuando Jesús vino, ya que ellos dicen que esta ley quedó fuera de todo el proceso, intocable y no se puede tocar, la ley de los 10 mandamientos. Pues usted no ha leído
como Pablo en la carta 2 Corintios se refiere y habla específicamente de esta ley y menciona textos también de esta ley y mandamientos de esta ley precisamente, como que ya ella también tuvo su vencimiento, igual que las demás leyes hasta Juan el Bautista. Por poner un ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, verso 7 en adelante, él dijo: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, mire aquí, no está hablando del ministerio grabado en piedras y dice que fue un ministerio de muerte. Pues ¿cómo se puede entender esto? Si lo único que se escribió en tabla de piedra y fue grabado fueron los 10 mandamientos, y dice aquí que fue un ministerio de muerte, precisamente porque la ley, dice la escritura, que los que siguen y quieren estar bajo ley están bajo maldición y bajo muerte. Tengamos mucho cuidado. Fíjense aquí como dice este texto de 2 Corintios capítulo 3 del verso 7 en adelante, y dice que si el ministerio de muerte grabado fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y no dice que había de perecer la gloria de Moisés de su cara, refiriéndose a que también desaparecería esta ley. Además, recuerde que Moisés, enojado, muy enojado con el pueblo, cuando llegó y vio que estaban adorando a aquellos dioses, pues tiró la tabla de los mandamientos ordenados allí al suelo y lo rompió, lo destruyó. ¿Qué significado pues cree que tenía esto una vez más? Sino que esta ley, junto con las demás leyes, tendrían su vencimiento. Claro está que ahora en la ley de Cristo aparecen leyes que tienen que ver con lo que le interesa a Jehová, el corazón, y también tienen que ver con algunas de estas leyes de la antigüedad, solo que aquí recuperan su verdadero valor, pero ya no son aquellas leyes. Por eso Jesús mencionó algunas que quedaron aparentemente, pero no son esas leyes de aquel tiempo, sino las leyes nuevas que Jesús, en el nuevo orden de cosas, Él trae en un paquete nuevo de cosas, las leyes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento que Él hizo con su sangre, con su muerte, lo confirmó y nos las trajo al reino amado de los cielos para que nosotros la cumplamos hasta el día de hoy y siempre hasta el final de los días. Pues ahora estas leyes, este nuevo mandamiento y paquete que Él trae de cosas, pues tienen mayor significado y eficacia y más pureza. Miren cómo Jesús toma un mandamiento del viejo pacto, aquí en Mateo capítulo 5, verso 27, y lo compara con el mandamiento que Él trae nuevo, que ya no tiene nada que ver con aquel mandamiento. Y leemos así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mire que esto es un mandamiento de los 10. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pues este mandamiento antiguo no tenía este apellido, ni tenía esa intención y eficacia. Por eso los hombres en aquel tiempo pues no llegaban hasta el acto del adulterio, pero en su corazón quizás estaban llenos de todo tipo de maldades y malicias que desagradaban a nuestro Dios, así como cuando ellos sacrificaban los corderos de la expiación por sus pecados y luego seguían pecando y volvían a sacrificar y seguían pecando y nunca se arrepentían de corazón de sus pecados. Y por eso nuestro Dios desde aquel tiempo vino desagradándole y vino profetizando que Él terminaría con estas leyes y ya no le eran aceptas a su corazón, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones, queridos hermanos. Él conoce bien al ser humano porque Él fue quien nos creó. Quiten las vendas de sus ojos y comiencen a procesar todas estas leyes que quedaron vivas, que no tienen el verdadero valor. El mandamiento anterior decía: no cometerás adulterio. Las personas no cometían el acto, pero sus ojos y sus pensamientos pecaban, codiciando y adulterando en sus corazones. Pero ahora en el nuevo mandamiento, conforme al amor, no se puede hacer ninguna de estas dos cosas. ¿O no comprende aún que si aplicamos el viejo mandato, aún podemos pecar en nuestros corazones? Por eso hasta el día de hoy, los que no procesaron esta ley y no comprenden estas cosas, quizás no cometan el acto pecaminoso como aquellos hombres, pero por dentro quizás estén llenos de todo tipo de inmundicia, como también les dijo Jesús una ocasión a los escribas y fariseos. ¿Comprenden ahora? Para aclarar más este asunto, en Romanos 13:9, Él dijo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire una vez más, aquellas personas que dicen que Él dejó esta
leyes sin procesar y que no tienen que ver con el vencimiento de las cosas. Como aquí los menciona casi todos los mandamientos, y algo lógico que debemos comprender es que estos mandamientos tuvieron su cumplimiento hasta Juan también, y así lo demuestran las Escrituras. Así de esta manera la ley de ellos decía que no se le podía añadir ni quitar nada. En Deuteronomio capítulo 4 del verso 2 usted podrá leer: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Y en Deuteronomio 12:32 también leemos: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni a ello quitarás. De modo que hasta el cumplimiento de las cosas, la ley fue el ayo o maestro que acompañó a los israelitas hasta Juan el Bautista. Pero llegado el tiempo y cumplido el tiempo, pues ahora Jesús nace bajo esta ley, pero toma posición de su autoridad de hacer nueva todas las cosas. Y miren qué interesante esto: él no cogió ni tomó ninguna de los materiales ni de estas materias primas viejas o mandatos ni ceremoniales ni morales para crear lo nuevo. Él dejó todo allí mismo donde quedó y nos trajo nuevas instrucciones y mandamientos. Por esta causa les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, en Juan capítulo 13 verso 34, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por esta causa debemos ver esta palabra resumen o resumidos de esta manera: aquellos mandamientos que se le dio a Moisés, morales, que tienen que ver con los sentimientos humanos y el corazón y nuestra relación con nuestros semejantes y con Dios mismo, mencionados aquí ya, tenemos que verlos como quedado resumido, pues el hombre lo ve así de esta manera. Pero esto significa que el nuevo pacto o el nuevo orden de cosas que trajo Jesús, sus mandatos que Jehová trajo a través de él a su pueblo, trae un paquete nuevo de requisitos en el cual hay mandamientos parecidos a aquellos, pero no son aquellos mandamientos, sino otros nuevos con mayor resplandor, gloria y eficacia. He aquí cuando entonces el hombre lo ve, como que quedaron resumidos, pero no es así, sino que son nuevos mandamientos que también tienen que ver con aquellas cosas, pero aún con un verdadero significado y un verdadero valor. ¿Por qué explicamos esto? Y esto tiene una lógica. De lo contrario, las Escrituras se estuviera contradiciendo y haríamos que Jesús se está convirtiendo en infractor de la ley, o que él está abrogando o incumpliendo entonces con lo que dice la ley, que la ley decía que no podemos quitar ni añadir nada a ninguno de estos mandamientos ni ninguna de estas leyes del antiguo orden de cosas o del antiguo pacto. Pues usted puede leer allí en Mateo capítulo 5 verso 17 en adelante, que por esta causa Jesús le dijo a ellos: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora vamos a explicar este asunto con más argumentos, porque este asunto hasta el día de hoy ha traído muchas confusiones y divisiones y muertes, sin duda, ya que no se ha llegado a comprender bien lo que significa. Pero mire, si usted se pone y lee bien las Escrituras, todos los textos que vamos a citar, usted podrá relacionarlos y se dará cuenta que estamos como masticando bien este estudio, al igual así que Pablo en aquella ocasión a los Gálatas, él le detalla bien las cosas para que comprendieran, porque los Gálatas también estaban bajo esas leyes y les fue muy difícil zafarse y salirse de ellas. Aun cuando ya se estaban saliendo, hubieron personas que vinieron y volvieron a insertarle las leyes, y Pablo le dijo: ¿quién los estorbó? Ya ustedes andaban bien, sin embargo han vuelto otra vez atrás. En vano he trabajado entre vosotros, le dijo Pablo en una ocasión a los Gálatas. Y aquí también ahora él le está explicando para que comprendan que ya fuimos librados de la ley. Ahora podemos entender por qué Jesús no obedecía los mandamientos de la ley, incluyendo a estos 10 mandamientos. Pues las personas dicen que Jesús cumplió la ley y obedeció a la ley. Las Escrituras nos revelan todo lo contrario. Si él hubiera cumplido la ley, como dicen algunos, entonces él hubiera quebrantado el sábado, día de reposo, como lo acusaban en una ocasión allí. En Juan capítulo 5 verso 18 dijeron: por esto los judíos aún procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios. Miren qué clase de acusación. Para ellos Jesús estaba quebrantando y violando la ley. En este punto esencial, que para ellos era muy esencial, el día de reposo. ¿Y por qué ellos lo veían de esta manera? Pues porque no habían comprendido las cosas de que ya la ley había tenido su vencimiento. Ahora miremos que los mandamientos nuevos que traen nuestro Señor y sus ordenanzas actual en el reino de los cielos, no está incluida esta ley del sábado. Por eso es que al Él traer nuevas todas las cosas, Él sabía que ya Él no tenía que someterse a esas leyes, porque Él era Señor aún del sábado, y Él había traído lo que en verdad Jehová demandaba de nosotros. Y si Jesús no nos hubiera dado esta enseñanza, y nosotros estuviéramos ahora dándole esta enseñanza a ustedes, entonces también tendríamos que pensar como aquellas personas que Jesús quebrantó la ley y quebrantó el sábado. Sin embargo, no es así por esta causa que estamos explicando fundamental. La ley, incluida los 10 mandamientos, llegaron hasta Juan. Por eso es que Jesús no le quitó ni le añadió nada a estas leyes. Ahora, es importante saber que así como hay personas que han dejado esta ley del sábado, también han dejado otras leyes vivas que tampoco están incluidas en el régimen de cosas del Nuevo Testamento y de nuestro Señor, como por ejemplo la ley de los diezmos y primicias que imponen en estos tiempos a las congregaciones. Este asunto lo estudiaremos también en Luz y Sal de la Tierra, en el tema Quitemos la piedra de tropiezo, y comenzaremos desde el principio, cuando en la primera ofrenda reflejada en las Escrituras por Abel y Caín, pues esto trajo un conflicto, ya que Caín mata a su hermano por envidia a causa de aquella ofrenda que fue acepta y agradable a Jehová. La de Abel, sin embargo, la de Caín no fue aceptada, y ya esto trajo envidia y trajo homicidio desde aquel tiempo. Y este asunto es muy importante también, y lo veremos en este estudio Luz y Sal de la Tierra, en Quitemos las piedras de tropiezo. Pero ahora, para no irnos de este asunto importante, del hilo de las cosas que estamos tratando, pues sigamos aquí hablando acerca de estas leyes que todas, sin duda, traen tropiezos y causan divisiones y muertes al pueblo de Jehová. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 3 del verso 9 en adelante. Usted podrá encontrar que él le dijo: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y mandó que aquellos que causaran divisiones por causa de esto, después de una y otra amonestación, lo desecharan. Fíjense qué grave es este asunto, pues tan grave que las personas de aquel tiempo de Jesús, por no comprender estas cosas, crucificaron al Señor de la gloria. A su mismo Señor lo crucificaron por falta de conocimiento y por no comprender las cosas. Cuando Él dijo además en Mateo 5:18 que paz en el cielo y la tierra, pues aquí les dio a comprender que Él no vino a dejarnos sin ley o sin mandamiento, sino que hasta el fin de este mundo su pueblo seguiría regido por leyes y por mandamientos, pero nuevos mandamientos y nuevas leyes. En el verso 18 que estamos estudiando de Mateo capítulo 5, Él dice: ni una tilde pasará hasta su vencimiento. Por esta causa, el mismo versículo tiene dos enseñanzas. No nos dejará sin ley, primeramente, y segunda, que la ley que los israelitas conocían hasta ese momento sería sustituida inmediatamente en su vencimiento. ¿Cuándo? Pues hasta Juan. Y sigue el verso 9, mire de qué manera es que podemos comprender estas cosas. Entonces claramente dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, no se da cuenta que ahora está hablando del paquete de cosas y de leyes que Él trajo, por decirlo así, para que comprendamos mejor, y introdujo en su nuevo pacto, en el cual hay mandamientos muy parecidos al antiguo pacto, pero estos con mayor sentido y eficacia. Como ya hemos analizado, por poner otro ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, oísteis que fue dicho: no matarás. Pero Él dice ahora aquí: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Acaso no se da cuenta que ya este es otro mandato más puro, pues que el anterior no es el mismo mandato del antiguo, que dijo: no matarás? Este no tenía apellidos, ni tenía el sentido y eficacia que tiene este otro mandamiento ahora que Él trae.
Pues si fuera el mismo mandamiento que Jesús le añade entonces estas cosas, entonces Jesús se convertiría en infractor de la ley, porque le está añadiendo, o no se da cuenta una vez más, que al hacer esto, dar el verdadero significado, el verdadero valor, o resumir, está quitándole o añadiéndole. Sin embargo, él no está haciendo esto porque ya él no está tomando aquel viejo mandato para hacerlo nuevo. Él trajo un nuevo mandamiento donde están incluidas todas estas cosas que son más justas, que tienen que ver detenidamente con el corazón de la persona. Por esta causa fundamental, algunos procesaron todas las leyes y las resumieron, y al dejar el mandamiento del sábado, por ejemplo, rebajado, lo siguen guardando pero con menos significado, porque le quitan cosas. Por ejemplo, al encender el fuego para calentar los alimentos, caminar la cantidad de kilómetros que se les permitía en aquel tiempo. Ahora ellos creen que pueden caminar un poco más o creen que pueden realizar quizás algún trabajo en su casa, lo cual ahora dicen ellos que es más liviana la carga y es con otro tipo de intención. Pero la cuestión es que siguen observando el mandamiento y recuerden que entonces estarían cayendo en infractores de la ley, porque la ley decía que no se podía ni rebajar, o sea, ni quitarle, ni añadirle. Miren bien lo que se encuentran haciendo estas cosas y aún no comprendido que esta ley no fue rebajada, sino que llegó hasta Juan. Y luego Jesús trajo leyes nuevas en las cuales esto no está en ese paquete de cosas o de instrucciones nuevas que él trajo. Fíjense que hay otros que con respecto a este mandamiento del sábado no procesaron el mandamiento ni siquiera del sábado, sino que lo dejaron intacto y siguen haciendo lo más que ellos puedan originalmente posible que se hacían en el tiempo con este mandato del sábado, cayendo así de esta manera en el error al dejar esta ley viva hoy día. También así han hecho los otros que han dejado las leyes de diezmos y primicias intactos, cometiendo el grave error. Sin embargo, hay algunos que dicen que ya estas leyes no son para el tiempo de hoy, pero que sin embargo ahora sí siguen las mismas leyes, pero de una manera más conforme al corazón, de una manera más rebajada, y sin embargo dicen ellos que entonces se convirtieron ahora en ofrendas voluntarias y siguen recogiendo colectas que dicen que no son obligatorias, pero al pasar el tiempo, usted reunirse en esos lugares se dará cuenta que también estas cosas son con imposiciones y cuyo objetivo fundamental de ellas no es el bíblico de aquel tiempo que hemos estudiado en estos estudios, digamos, el tiempo de la iglesia de aquel tiempo que se recogían las colectas. ¿Para qué era? Pues para repartírselo a los pobres, a los ancianos con necesidades, viudas, enfermos, incapacitados, los huérfanos, etc. Sino que su objetivo fundamental en estos días está muy lejos de esto y fundamentalmente su objetivo es la mantención de los siervos asalariados hasta el punto que si en algún lugar de esto no se recoge las ofrendas necesarias para que el siervo pueda ser sustentado, cierran la misión y ya allí nadie se puede salvar, nadie puede estudiar más las escrituras, porque simplemente esto no es costeable o no es productivo o sencillamente las personas no pueden seguir yendo ya a predicar porque no se puede sacar el sustento, el salario y fundamentalmente el dinero que le piden sus líderes que están por encima de ellos, los jefes de ellos que son los que lo mandan a hacer estos trabajos. Y todo esto pasa precisamente porque las vendas aún no han caído de los ojos de estas personas y cuyo objetivo fundamental en sus corazones no está el amor por las almas para predicar a que las personas se aparten del pecado, cuyo objetivo fundamental de las personas en sus corazones no es el bíblico y el que debe ser el amor por las almas. Yo para ir a dar un estudio de la palabra, para hablar a las personas y encaminarlos a que conozcan la verdad, yo no tengo que estarle cobrando esto a nadie porque el Señor a mí no me lo cobró. El Espíritu Santo me reveló la verdad y me ha dado bendiciones en mi trabajo, en mis labores, para que yo y mi familia podamos tener lo necesario, como dice Pablo, el sustento y abrigo. Y en el tiempo libre que yo dedicaba antes a las cosas mundanas de este mundo y a Satanás, que destruía y acababa con mi alma, pues yo voy y le doy instrucciones a la persona para que su fe sea aumentada a través de su Espíritu Santo que me utiliza y me da esta bendición de yo ser una vasija de honra para las personas. Para esto yo no tengo que ser una carga para nadie, ni mucho menos tropiezo, ni nadie tiene que recoger dinero para mantenerme a mí y a mi familia.
ni yo tengo que estar reviviendo leyes que ya quedaron allí en los tiempos de Juan. Y ahora por eso es que estas personas siguen tropezando con todas estas dificultades y siguen todos estos rollos formados y dividiendo al pueblo santo de Dios. Y los que están contemplando de afuera son los principales que hayan tropiezos y encuentran en esto obstáculos para la fe. Pues mire una vez más que él aquí explica a través de una ilustración que usó Jesús mismo en Marcos capítulo 2 del verso 21 al 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Vieron cómo esto es parecido a lo que decíamos? Que nadie toma una imagen de un hombre nueva, hecha de barro, por ejemplo, el alfarero, y después toma de la masa vieja para poner partes en la imagen nueva, sino que todo lo hace nuevo, sin dudas. Ahora Jesús aquí está explicando lo mismo a los que no comprendían porque él no se regía por la ley de Moisés. En estos textos que estamos leyendo aquí, si usted lee Marcos capítulo 2, desde el verso 15 hasta el 21 y 22 que hemos leído, pero después usted sigue del verso 23 en adelante, se dará cuenta, ubicado en el contexto de lo que se está refiriendo aquí, que ellos estaban confundidos. O sea, los que estaban sometidos a la ley, los escribas fariseos, estaban confundidos porque veían que Jesús no cumplía al pie de la letra con las leyes que ellos sí cumplían, las leyes de Moisés. En primer lugar, comiendo con publicanos y pecadores. Segundo lugar, porque sus discípulos no ayunaban. Y en tercer lugar, en el verso 23 y 24, lo acusaban de arrancar espigas en día de reposo, lo cual estas cosas no eran lícitas hacerlas, y ellos no entendían por qué él actuaba así de esta manera. Pues entonces él sigue diciéndole en el verso 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿No creen que aquí mismo se declara por Jesús que él no remendó la ley de Moisés? O sea, en el tiempo viejo o odres viejos, mientras ella estaba viva en su tiempo, él no vino en ese tiempo a violar ni quebrantar la ley, ni a echar el vino nuevo en esa ley en medio de ese tiempo viejo, sino que llegado el tiempo, en odres nuevos, es decir, en el tiempo correcto que debía de hacerse esto, él usó vino nuevo en odre nuevo, o pacto nuevo, nuevas instrucciones en el tiempo nuevo, el tiempo esperado por todos y cumplido en Jesús. Pues entonces ahora ya sabemos que Jesús no se constituye infractor de la ley. Y ahora por lógica, aquí en todo texto donde usted encuentre que Jesús menciona la palabra ley o mandamientos para cumplir a nosotros hoy día también, pues se está refiriendo a sus estatutos y ordenanzas del nuevo pacto o testamento establecido bajo el mandato de su reino celestial. No se está refiriendo en ninguna manera a leyes del antiguo pacto o testamento de Moisés, o como usted quiera llamarlo, y como muchos quieren todavía introducir leyes de aquel tiempo hasta el día de hoy. Mire cómo Pablo también habla de esto claramente en 1 Corintios capítulo 9, verso 21. Él les dijo que disimulaba ante las personas del mundo que estaban sin ley para ganar a estas personas. Pero aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Ve qué maravilloso? ¿Qué diferencia? Como él en ningún momento nos dejó sin ley, por eso era la aclaración que él le hacía, que no pasará el cielo y la tierra, porque seguiríamos bajo leyes y estatutos y ordenanzas, pero bajo el nuevo pacto, no aquel antiguo pacto, sino las escrituras se estaría contradiciendo. Y si no, Jesús se hubiera constituido infractor de la ley. Sin embargo, él no la quebrantó en ningún momento, porque él sabía que ya la ley había tenido su cumplimiento. ¿Y qué es la ley? Pues ya hemos estudiado la ley y los profetas, es todo el antiguo pacto, y no podemos dejar nada fuera. Las leyes entonces que él trae son leyes nuevas, donde hay muchas que son parecidas, por eso la gente se confunden, pero no son las mismas, sino que estas traen una mayor eficacia y tienen el verdadero significado para nuestro Dios Jehová, cuando la cumplimos a la manera que Cristo nos enseña que debemos de cumplirla, sin hipocresía. Por eso Pablo dijo aquí, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué hacía esto? Para ganar a los que estaban sin ley, los del mundo sin Dios. Pues es muy fundamental que conozcamos todas estas cosas. Recordemos que Jesús estaba al igual que aquellos hombres de Dios en aquel tiempo, pasando por una etapa muy difícil en que no era fácil hacerle entender a aquellas personas
que ya había llegado el vencimiento de la ley, por lo que ellos no podían comprender estas verdades, y Jesús tuvo que ir poco a poco diciéndole hasta que ellos comprendieran. Y fíjese qué difícil es esto, que hasta el día de hoy las personas, así como Pablo escribió allí, tienen ese mismo velo puesto, el cual no lo deja que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Leamos 2 de Corintios capítulo 3 del verso 3 en adelante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Miren que este mismo texto de que Moisés se puso un velo en su rostro fue cuando él bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, y dice para que no fijaran la vista al fin de aquello que había de desaparecer o de ser abolido. Y ese mismo velo dice que está cubierto hoy en día, hasta el día de hoy, en las personas, en el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Preguntémonos una vez más si el Señor les dijera a ustedes: quiten de entre ustedes este asunto que ha dividido mi iglesia, el dinero, que no haya más ningún obrero asalariado en mi pueblo, para no causar más divisiones ni tropiezos a las almas. Tomen ejemplo de Pablo y de sus seguidores, presenten el Evangelio de la gloria gratuitamente. ¿Qué usted le respondería a nuestro Señor Jesús? Muchos quizás dirán: nosotros siempre hemos anunciado la salvación gratis. Entonces yo les responderé: en las diferentes denominaciones que conocemos se recogen ofrendas voluntarias, pero además se le exige a los miembros impuestos, leyes que fueron dadas para los judíos, el pueblo de Israel de aquel tiempo, leyes a las que a continuación estudiaremos que tuvieron su cumplimiento hasta la llegada del Mesías, Jesús. Y después, nosotros ya no somos salvos por esa ley, sino por la gracia, no estando sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Estamos hablando de la ley de los diezmos y las primicias que aún se exigen en las denominaciones. Y les hago una pregunta: si usted le exige a las personas estos impuestos, ¿no le está vendiendo la fe a las almas? En casi todos los lugares donde se reúnen los cristianos, en las diferentes iglesias, hasta amenazan a los que no son fieles en cumplir con estos mandatos y usan textos que no son para la iglesia del Nuevo Testamento, ni mucho menos para nosotros hoy día, sino que fueron textos que narran historias y sucesos de personas de aquel tiempo sometidos a esa ley que decía: si cumplen todas estas cosas, por ellas serán salvos. Por ejemplo, en Malaquías 3:8 leemos este texto que ha sido muy usado en las iglesias: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este texto sin duda es un texto clave que usan los hombres para imponerles al pueblo santo de Jehová estas cargas innecesarias, que además son tropiezo para los cristianos y para las personas del mundo, que, como dijimos aquí, no son para estos tiempos. Y sin duda alguna también es causante de que hayan tantas religiones o iglesias divididas. A continuación sigamos con este estudio maravilloso. ¿Es usted luz y sal de la tierra? Pues abra bien sus ojos y prepárese para desenmascarar estas artimañas de Satanás, que ha causado tanto mal al pueblo santo de Jehová y su Hijo Jesucristo. Después que haya inspeccionado este material de estudio sin duda bíblico, podrá llegar a la conclusión de que hay una urgencia enorme en quitar de en medio este monstruo para que nuestro Dios se glorifique en la unidad de su pueblo, la iglesia. ¿De qué monstruo estamos hablando? El dinero, el siervo asalariado.